Juan capítulo 11, y hoy vamos a ver uno de estos pasajes maravillosos en la palabra de Dios, con un milagro que yo creo que no hay ningún otro milagro como este, excepto la resurrección del Señor Jesucristo, y es la resurrección de Lázaro. Juan está preparando todo su evangelio al llegar a este punto culminante de la resurrección de Lázaro. En el capítulo 12 viene la unción del Señor Jesucristo, y en el capítulo 13 ya comienza la semana de la pasión del Señor Jesucristo. Curiosamente, Juan ocupa 13 capítulos para describir 3 años y medio, y del capítulo 14 en adelante solamente, o más bien del 13 en adelante, solamente es una semana de la vida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque está en el momento clímax, o en el momento más alto, más crucial del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y hemos visto varias cosas durante estas semanas que hemos estado viendo los encuentros del Señor Jesucristo con algunas personas, y vimos, por ejemplo, que en cada uno de estos encuentros el Señor Jesucristo siempre atacaba, por decirlo así, o confrontaba o apuntaba hacia algún mal que hay en nuestra vida y en nuestra sociedad. Y nosotros sabemos que hay muchos males en nuestra sociedad, y hemos visto, por ejemplo, al cojo del estanque de Bethesda. Vemos la enfermedad, vemos la duda, vemos el prejuicio, vemos la rivalidad, las envidias. Hemos visto muchas cosas que el Señor Jesucristo nos muestra a través de estos encuentros, y una de las cosas que nosotros estamos viendo últimamente es precisamente el prejuicio, y en este caso el prejuicio racial. Una de las cosas que hemos estado viendo en el último mes es todo esto que está sucediendo con las vidas de las personas de raza negra, que se sienten amenazadas porque los policías blancos se están matando, a veces sin razón, y los últimos que vimos cosas terribles. Ahora que hay video, ahora no pueden decir que no. Entonces, lo que estamos viendo es algo terrible, y entonces viene este movimiento que se llama el Black Lives Matter, o sea, las vidas de las personas de raza negra importan, y después viene esta emboscada que le hacen a los policías en Dallas, y matan a 6 policías o 5 policías en Dallas en una emboscada terrible. Recibí un mensaje de uno de mis compañeros del seminario. Él pastoreó una iglesia en Baton Rouge, y ahí también hubo una matazón contra policías, y uno de sus miembros de la iglesia era un policía de los que fue matado. Entonces vemos todas estas cosas que están sucediendo, y el Señor Jesucristo es una de las cosas que Él atacó, o es una de las cosas que Él vino a tratar que Él vino a solucionar. Él vino y se acercó a una mujer samaritana, cruzó la barrera social, cruzó las vías del tren, como lo dicen aquí, y fue y se paró en un lugar donde no pertenecía. El Señor Jesucristo, como judío, no podía entrar, o no era bien visto que estuviera con un samaritano, mucho menos con una mujer. Y lo más interesante que le dice a esta mujer: dame de beber. Él estaba dispuesto a poner sus labios en la copa de esta mujer, y es algo maravilloso saber que el Señor Jesucristo se abrió el derecho de dar las buenas noticias, al estar dispuesto no solamente a ir y salirme de ahí, te traigo las buenas noticias, pero me salgo, sino Él estuvo dispuesto a ir y tomar de la copa o del vaso de esta mujer samaritana. Y alguien dijo: si el Señor Jesús no estaba dispuesto a poner sus labios en la copa de la mujer samaritana, no tenía derecho de decirle las buenas noticias. Escuchen, muchos de nosotros estamos dispuestos a decir las buenas noticias, pero no queremos relacionarnos con los que pensamos que no son como nosotros. Y déjenme decirle, a veces no nada más es racial, a veces es de clase, a veces hasta países. Yo no me junto con los de allá porque ese país son bien así, los de aquel país son bien así, y entonces inclusive hacemos nuestras propias divisiones entre países cuando somos latinos. A veces nosotros también hacemos nuestras barreras contra los americanos porque sentimos que nos ven mal, y todas estas cosas son las que el Señor Jesucristo vino a traer y a quitar la división. Nosotros vemos el libro de Efesios, el capítulo 1, el Señor Jesucristo vino a unir todas las cosas, a reunir todas las cosas en Cristo, a hacer de todos un solo hombre, o un solo ser humano, una sola raza humana. Entonces el Señor Jesucristo, a través de estos encuentros, nos enseña grandes lecciones sobre los diferentes temas, sobre los diferentes males que hay en
en la vida, que enfrentamos en la vida. Y la historia de esta mañana no solo habla de un mal que hay en el mundo, que es la muerte. Y escuche, la muerte, la Biblia dice que es el último de nuestros enemigos. Es decir, todos nosotros vamos a enfrentar a este enemigo. Espero que sea más tarde que temprano, ¿verdad? Que tengamos que enfrentar a este enemigo, pero todos vamos a enfrentar la muerte. Y el Señor Jesucristo, a través del encuentro que tiene hoy con estas dos hermanas que están de luto, es que quería hablar de que Él puede solucionar el mal, pero no solamente que Él puede solucionar el mal de la muerte, sino más importante de que Él puede solucionar el mal de la muerte, lo que este milagro y lo que este pasaje nos enseña es acerca de quién es Jesucristo. ¿Usted ha escuchado esa historia de Humpty Dumpty? Humpty Dumpty era un huevo personificado. Era un huevo que se sentó en un muro y se cayó. ¿Y qué le pasa a un huevo cuando se cae? Y dice ese canto que todos los reyes, todos los hombres del rey y todos sus caballeros nunca pudieron, como dice, todos los hombres, todos los caballeros y todos los hombres del rey nunca pudieron a Humpty recomponer. Cuando la muerte llega, la muerte no hay reparación. No es como la enfermedad. Me dio una gripa y me sentí muy mal, estuve 3 días en cama, ¿sí? Después de los 3 días te levantas y te recuperas. Ay, me fracturé un brazo, sí, te operan y te hacen rehabilitación y te recuperas. Pero la muerte es un mal que no tiene reparación, no se puede recomponer. Y tú puedes ser la persona más influyente, la más poderosa, el más rico, el más millonario, el más sabio, pero en el momento de la muerte mueres igual que la persona más humilde, más sencilla y cuando le preguntan ¿cuánto dejó el millonario? Le dice, pues dejó todo porque no se llevó absolutamente nada. Y esa es la realidad que nosotros vamos a enfrentar. Y la Biblia dice, el sabio Salomón dice claramente en Eclesiastés, mejor es estar en la casa donde hay luto que en la casa donde hay banquete, porque el que vive lo va a poner en su corazón, porque eso es el fin de todos los hombres. Es decir, todos nosotros vamos a tener que enfrentar a este enemigo que se llama la muerte. Ahora, en esta historia vemos la resurrección de Lázaro. El Señor Jesucristo tenía una relación muy estrecha con esta familia, con María, con Marta y con Lázaro. Eran 3 hermanos y un día Lázaro enferma y las hermanas mandan decirle al Señor Jesucristo, ven porque Lázaro está enfermo, aquel al que amas está enfermo. Y el Señor Jesucristo, cuando supo, se quedó todavía 2 días más en el lugar donde estaba, que era Betania, que estaba muy cerca del lugar donde estaban las hermanas. Entonces, después de un tiempo, cuando el Señor Jesucristo llega, ya Lázaro había muerto. Y entonces las hermanas vienen a él y hacen un pedido. Lo interesante es que las 2 hermanas hacen el mismo pedido y el mismo comentario al Señor Jesucristo. Vamos a leer, si tiene su Biblia, en Juan capítulo 11, vamos a leer el verso 17 en adelante, y dice la palabra de Dios así. Lo voy a leer, es más, lo voy a leer en la nueva traducción viviente para hacerlo un poquito más diferente a la lectura que generalmente estamos acostumbrados. Dice la palabra de Dios así: cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania, que quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban le llamó aparte y le dijo, el maestro no está aquí el maestro está aquí, y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde le pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaban. Qué impresionante relato de este encuentro del Señor Jesús con dos mujeres que estaban de luto. Y si usted ha experimentado la muerte de un ser querido, usted sabe el dolor que esto trae a nuestro corazón. El dolor tan inmenso, un vacío, un hueco terrible, que usted no sabe si siquiera va a poder vivir. El dolor es tan fuerte y tan real que a veces usted piensa, ¿y cómo yo voy a poder sobrevivir? ¿Se imagina lo que eso se siente? Estas dos hermanas estaban sufriendo por su hermano. Ahora, note que aquí, estas dos hermanas que estaban sufriendo la misma pérdida, con ese tremendo dolor en su alma, le dicen las mismas palabras al Señor Jesús. Marta fue la primera que salió y le dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor Jesús le responde de una manera sensacional. Le dice, Marta, tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar cuando todos resuciten. Y le dijo, Marta, espérate, no me estás escuchando, tu dolor, tu aflicción no estás escuchando lo que te estoy diciendo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí no va a morir eternamente. Marta, ¿lo crees? Sí, Señor, sí lo creo. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y corre a buscar a su hermana. Y María estaba en casa llorando por el dolor de su hermano, por la muerte de su hermano. Y viene Marta y le dice, Marta, el maestro está aquí, te busca. Y ella se levanta y sale corriendo, llorando. Y los que están ahí dicen, va a la tumba a llorar, vamos con ella, porque la venían a consolar. Y cuando ve al Señor Jesús, corre. Y yo me imagino esa escena. Corre y se hinca delante de él y le dice, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y usted se da cuenta de la diferencia de la respuesta que tiene con Marta y con María. A María no le da ninguna disertación teológica, ni mucho menos. Solamente se conmueve. Y dice la Biblia algo tremendo. Y Jesús lloró. Ahí con Marta. A María no le dijo absolutamente nada, nada más le comenzó a llorar con ella. Y la confortó. ¿Cómo enfrentamos nosotros las grandes males de la vida? Fíjense cómo aquí en estas dos personas, en Marta y en María, vemos algo maravilloso del Señor Jesucristo que nos dice quién es Él y qué vino a hacer. En primer lugar, ¿cómo enfrentamos nosotros los males de la vida? Bueno, el Señor Jesús, cuando viene Marta, le dice, Marta, necesitas reafirmar tu fe.
necesitas reafirmar tu fe. Y ella, si usted lee el relato, ve cuántas veces dice, yo sé que va a resucitar, yo lo sé. Marta, no es suficiente que lo sepas, tienes que experimentar. No solamente saber aquí en la cabeza, necesitas experimentar. Entonces, aquí le hace que reafirme su fe en el Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando Él comienza a comentar y le dice, Marta, tu hermano va a resucitar. Ella dice, sí, Señor, yo sé que va a resucitar. Pero el Señor Jesús ve en ella la desesperación y la inclinación del ser humano cuando la tragedia viene, es esa desesperación. Lo primero que viene es esa desesperación, ese dolor, esa aflicción, y comienza la duda también. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Somos seres humanos de carne y hueso que cuando vienen situaciones y tragedias en nuestra vida, esas tragedias nos van a doler, nos van a afligir y van a causar en nosotros duda. Hay personas que son creyentes, que tienen una vida devocional y que tienen un conocimiento del Señor y caminan con Él, pero cuando viene la tragedia pueden dar testimonio que han dicho muchas veces. Y en ese momento yo me pregunté y le pregunté a Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no escuchas mi oración? Te estoy pidiendo por mi esposa que está enferma, Señor. Está muriéndose y tú no intervienes. ¿Dónde estás? Si estuvieras aquí, mi esposa no estuviera enferma. Si estuvieras aquí, mi hijo no se hubiera muerto. Si estuvieras aquí, porque el dolor es real. Porque el dolor es real. Y el Señor Jesucristo reprende esa duda. ¿Dónde estaba Dios cuando yo pasé todo esto? Puede preguntar alguna persona. ¿Dónde estaba Dios? Yo he escuchado personas que dicen, ¿dónde estaba Dios cuando me violaron? ¿Qué le contestas? ¿Dónde estaba Dios cuando le hicieron esto o aquello a mis hijos? ¿Dónde estaba Dios cuando...? Y a veces que nosotros no tenemos respuesta. ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo le puedes decir? No, hombre, Dios está de vacaciones en un crucero y no se dio cuenta lo que está... Realmente no hay palabras para poder contestar en la aflicción y el dolor que está pasando una persona así. Pero cuando Marta vino y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, el Señor le contestó algo tremendo. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Estaba ajeno a lo que Marta estaba sufriendo o María estaba sufriendo o él ya sabía lo que estaba pasando? Y esto es a lo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender. Si ella sabía, ¿por qué no vino? Si ella sabía, porque le mandaron decir, todavía que le mandaron decir, él todavía se quedó 2 días más en Jerusalén en lugar de ir a Betania, estaba ahí tan cerquita. Unas cuantas horas de camino ya estaba ahí el Señor. ¿Por qué no vino? La Biblia solo lo único que dice, y yo no quiero abundar mucho en eso porque me metería en un terreno que a lo mejor yo no entiendo bien. El Señor Jesucristo solamente dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Es decir, Jesús tenía un propósito que nosotros lo podemos decir así fácil, como María dijo, sí, tú eres el Hijo de Dios, o como Marta dijo, sí, yo sé que tú eres el Hijo de Dios y que mi hermano va a resucitar. Yo lo puedo citar igual. El Señor Jesús tenía un plan. Y ahí dice que era para su gloria. Sí, pero es fácil decirlo, pero es otra cosa vivirlo. Y eso es lo que estaba pasando con esta mujer. Marta sabía en su cabeza, tenía la convicción y el conocimiento de que sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, sí va a haber una resurrección, y sí, y el Señor Jesucristo le dice, Marta, tu hermano va a resucitar. Y ella dice, sí, Señor, yo lo sé. Marta, no solamente necesitas conocer la verdad, necesitas experimentar la verdad. Y no solamente te digo que tu hermano va a resucitar y te estoy aquí sacudiendo para que
entres, para que puedas tener, puedas quitar esa duda de ti. Que la duda es normal, les digo, es algo normal. En medio del dolor y la aflicción, la duda es natural. ¿Dónde está Dios? Tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar. Espérate, Marta, necesitas algo más. Otra sacudida. Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué le está diciendo? No solamente reprende la duda, sino que restaura la esperanza. Y estas palabras son impresionantes y tienen una implicación sumamente importante para que nosotros podamos determinar quién es Jesucristo. Él no dijo, yo lo voy a resucitar, aunque sí lo dijo. Tu hermano va a resucitar, pero dijo algo mucho más importante y mucho más tremendo que yo lo voy a resucitar. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo personifico la vida. Yo soy el que doy vida. Yo soy el que puedo resucitar, porque yo soy la resurrección y la vida. Ahora escuche, cualquier persona pensante en esta mañana va a tomar esas palabras y va a decir, a ver, o Jesucristo estaba loco, o Jesucristo era un mentiroso. Si estaba loco, quiere decir que lo que él estaba diciendo, él creía que era la resurrección y la vida, aunque realmente no lo era. Estaba autoengañado, porque estaba mal de la cabeza. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es decir, Jesucristo es un mentiroso, porque eso que dijo es una... ¿Quién es la resurrección y la vida? O sea, vamos a poner todos los hechos, vamos a poner los hechos aquí, vamos a ser científicos, datos científicos y hechos. ¿Quién es la resurrección y la vida? Nadie puede decir que es la resurrección y la vida, al menos que sea un mentiroso. O la tercera opción es lo que dijo Jesucristo realmente es. Él es la resurrección de la vida. Y las palabras que él utiliza, yo soy, todos los yo soy lo hemos ya estudiado en el Evangelio de Juan, lo que está diciendo es yo soy Dios. Él se está presentando y se está diciendo, yo soy Dios. Escuche, esta mañana cada uno de nosotros, una de las cosas que este pasaje hace que cada persona que lo lee tenga que tomar una decisión, es decir, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? O sea, solamente un loco o un mentiroso, o el Señor puede decir lo que el Señor Jesucristo dijo. C.S. Lewis, yo no soy el autor de esto, ¿verdad? Yo lo leí C.S. Lewis es el autor de este trilema: liar, lunatic or Lord. Mentiroso, lunático o Señor. Y él, siendo una de las grandes mentes del siglo XX y daba clases en Cambridge, siendo un agnóstico, él tuvo que enfrentarse con este tipo de dichos, declaraciones del Señor Jesucristo y decidir, o Jesucristo era un loco, o Jesucristo era un mentiroso, o Jesucristo era el Señor, y decidió y dijo, Jesucristo es el Señor. Y esta mañana cada uno de nosotros necesitamos tomar esa decisión. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? En el capítulo 18 de Primera de Reyes, creo que es, el profeta Elías se levanta, va al Monte Carmelo y hay 450 profetas de un dios que se llamaba Acera y 450 profetas de Baal, y tiene que enfrentar a los 900 profetas, y él era el único profeta de Jehová. Y entonces dice, ok, los voy a hacer un reto, pongan aquí un sacrificio y el primero que su Dios responda trayendo fuego sobre el sacrificio, él es Jehová. Y los 900 profetas empezaron a gritar y a hacer, desciende con fuego, que venga, que caiga el fuego, que caiga el fuego, que caiga el fuego. Y nunca cayó el fuego. Y entonces Elías dijo, ok, ya se cansó, a lo mejor su Dios está en el baño, por eso no los puede atender en este momento. Se burlaba, o está dormido, o se fue de paseo, se burlaba Elías. Entonces les dijo, ok,
Ahora caben una zanja y pongan agua y vacíen todo el agua sobre el sacrificio. Y fue y se paró y dijo: Jehová, que descienda el fuego de tu presencia. Y descendió el fuego, acabó con todo, secó el agua, se calcinaron las rocas. Tremendo lo que sucedió. Y luego se para delante de todo el pueblo y les dice: escuchen, si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal, vayan en pos de él. Pero no pueden seguir entre dos pensamientos. O Jehová es tu Dios o no. Así de simple. El Señor Jesús, a través de este pasaje, nos dice a nosotros: o yo soy tu Señor o no soy tu Señor. Pero tienes que tomar una decisión. No solamente entonces vemos aquí que enfrentamos los males de la vida a través de reafirmar la fe en el Señor, sino también de restaurar el corazón del hombre. Restaurar el corazón. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo se presentó ante Marta como Dios. Yo soy la resurrección y la vida, es decir, yo soy Dios. Pero ahora viene con María. Y María sale corriendo y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y la respuesta del Señor fue completamente diferente a la que le dio a su hermano. Su hermano necesitaba una sacudida y una enseñanza teológica y decir: yo soy Dios y experimenta la verdad. Pero María necesitaba algo más personal, más íntimo. María necesitaba que su corazón fuera restaurado. Y lo único que hace el Señor Jesucristo es empatizar con ella. La recibe, la escucha. ¿Dónde le pusieron? Fueron al sepulcro. Vio que estaba llorando, vio el sepulcro. Dice, se enojó y se conmovió y comenzó a llorar con María. El Señor Jesús estaba restaurando el corazón de esta mujer. ¿Por qué? Porque ya vimos que Jesucristo se presenta como Dios a Marta, pero se presenta como hombre a María. Jesucristo es Dios, hombre. No es 50% hombre y 50% Dios. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y escucha, no hay ninguna otra religión en la tierra que asegure que Dios se haya hecho hombre y haya habitado en una persona. En este caso, la Biblia dice claramente: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo que hace el Señor Jesucristo es consolar a esta mujer, a María, en su dolor. Y escuche, cuando usted está sufriendo y cuando usted está en medio de la agonía, no hay nada que lo ayude más, que le traiga paz, que pueda traer consolación a su corazón, que poder experimentar la presencia consoladora del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús no tuvo que hablar palabras con María, simplemente se puso junto de ella, la escuchó y lloró. Cuando el Señor Jesucristo no nos responde en nuestro dolor, lo que está haciendo el Señor Jesucristo es, Él simplemente nos está escuchando y Él está sintiendo con nosotros. Y escuche, esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo con esta mujer. Tal vez esta mañana usted está enfrentando males. Todos enfrentamos males, enfermedad, falta de trabajo, problemas familiares, problemas en el matrimonio. Tal vez usted está enfrentando un problema y el Señor Jesús está atendiendo su clamor y su dolor. Y a lo mejor esta mañana el Señor lo está sacudiendo a algunos y le está diciendo: experimenta la verdad, experimenta lo que sabes.
Y tal vez a otros les solamente se acerca y les está permitiendo que experimenten su presencia, ese amor maravilloso que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Y usted puede experimentar en esta mañana la presencia, el abrazo del Señor. Él está con usted, no importa lo que haya sucedido. Su presencia está ahí con nosotros y Él nunca nos va a abandonar. Él va a estar ahí esperando y aguardando a que nosotros podamos sentir esa presencia del Señor. Y no solamente le consuela en su dolor, sino hay algo maravilloso. El Señor Jesucristo, la acepta por amor. María no fue reprendida por su duda o por su ¿qué es esto? ¿Por qué me estás preguntando o por qué me estás reclamando que si yo hubiera estado aquí tu hermano no habría muerto? Jamás le dijo eso, simplemente la escuchó y de una manera única lloró con ella. Ella se sintió abrazada, ella se sintió entendida por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se conmovió sinceramente por el llanto, no solamente de María, sino todos los que venían con ella. Y cuando comienza a llorar, y es el versículo más corto de la Biblia, siempre nos enseñan en la escuela dominical, Juan 11:35 es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró, solamente 2 palabras, Jesús lloró. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a llorar, la gente que estaba allá a su alrededor dice, miren cuánto lo amaba. Miren cuánto lo amaba. El Señor Jesucristo te ama. Y mira cuánto te ama. Mira cuánto te ama. Nosotros tenemos desalientos con alguna persona y hasta el divorcio, ¿va? Afuera. Pero el Señor nos ama. El Señor nos ama. Le ponemos clavos en sus manos y el Señor nos ama. Por nuestra culpa recibe una corona de espinas, pero el Señor te sigue amando. Por nuestros pecados Él es azotado y su espalda destrozada por los latigazos, pero Él te sigue amando. Ese es el amor del Señor y Él te acepta tu amor maravilloso. A veces no hay nada que decirle a una persona que está sufriendo, lo único que necesita es que llores con ella. Pero hay personas que necesitan ser sacudidas y una enseñanza que a veces cuando lloras con ella no les sirve de mucho. Necesitan escuchar la voz de la verdad. La maldad del hombre siempre causa todos estos males. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no Dios viene y acaba con todo? ¿Por qué no acaba el Señor ya con todos estos males y este sufrimiento? ¿Y por qué? Escuche, imagínense que el Señor diga, ya voy a ir a acabar con todos los mentirosos en este momento. Todos los que han mentido los voy a juzgar. ¿Cuántos saldríamos de aquí hoy? Hoy voy a acabar con todos los que han pensado mal. ¿Cuántos saldríamos de aquí? Hoy voy a acabar con todos aquellos que han hecho trampa. Hoy voy a pensar, si el Señor Jesús viniera para acabar con la maldad en un momento, todos estuviéramos destruidos, pero Él es misericordioso. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo que hace es extraordinario. Lo que el Señor Jesucristo, cuando ve dónde lo han puesto y cuando llora, le dice a la gente, quiten la piedra. Y Marta dice, Señor, ¿cómo que quiten la piedra? Si ya lleva 4 días ahí, ya hasta huele mal. ¿No me acabas de decir ahí atrás, Marta, que tú crees completamente que yo puedo resucitar a tu hermano? ¿No me acabas de decir que sí, yo lo creo? Marta, ¿vas a seguir solamente creyendo aquí en la cabeza o vas a experimentar el poder? Yo soy la resurrección y la vida. Y quitaron la piedra. Y entonces el Señor Jesús ora y ora en voz alta y dice, Padre, gracias que tú siempre me escuchas. Pero lo digo así para que todos los que están aquí puedan saber que tú me has enviado. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto se levantó y salió atado por las vendas que le habían puesto.
Y ya que había salido, le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Quítenle esas amarres que tiene. Escuche, una de las cosas que vemos en este capítulo, en el verso 38, si nosotros lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Traducción Viviente traduce, Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. La versión Reina Valera o la Nueva Versión Internacional dice, conmovido una vez más Jesús se acercó al sepulcro. Hablan de que estaba conmovido, pero realmente la expresión que habla aquí es que estaba sumamente enojado. Y cualquiera diría, ¿contra quién está enojado? ¿Por qué el Señor Jesús está enojado? ¿Saben por qué? No está enojado ni con Marta, ni está enojado con María, ni está enojado con la gente. Está enojado por lo que el pecado ha hecho en la vida del hombre. Y la muerte es la paga del pecado. Y el Señor Jesús está enojado por lo que el pecado deja en la vida del hombre. Su deseo al haber creado al ser humano es que viviera con él y tuviera una relación por la eternidad. Pero el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El Señor Jesús estaba airado contra el pecado y por eso el Señor Jesucristo cuando saca a Lázaro de ahí, lo que está diciendo es lo mismo que le dijo al hombre paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? ¿Qué es más fácil decirle a tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó. Para que sepan que Jesús puede perdonar pecados, le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera y perdona el pecado. Esta mañana no hay un pecado que el Señor Jesucristo no pueda perdonar. Cuando nosotros venimos y decimos, Señor Jesús, no solamente conozco la verdad, quiero experimentar la verdad, quiero experimentar tu poder en mi vida. Experimenta el poder de Dios en tu vida. No solamente eso, no solamente perdona el pecado, Él da vida, porque Lázaro se levantó de los muertos. ¿Tú quieres experimentar una vida nueva? ¿No estás ya cansado de la vida que no te ha dejado nada, sino solamente sufrimiento? Esta mañana tú puedes experimentar una vida nueva por el amor maravilloso del Señor Jesucristo por ti. Y en tercer lugar, no solamente una vida nueva, algo también maravilloso que hace, le dice, quítenle las ataduras. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros tenemos vida nueva, pero todavía estamos atados. Todavía nos sentimos atrapados por el pasado, por los traumas, por las experiencias, por los hábitos. Escucha, esta mañana tú puedes romper con todos esos malos hábitos porque el Señor Jesucristo te puede hacer libre. Tú puedes romper con todas esas malas experiencias y ya olvídate de la culpa, olvídate de los traumas, olvídate de todas estas cosas porque el Señor Jesucristo puede darte libertad. Jesús reafirma, te dice esta mañana, reafirma tu fe. Él es Dios. Jesús te dice esta mañana, restaura tu corazón. Jesucristo es hombre y Él se compadece de ti. Jesucristo ha vencido el último enemigo que es la muerte. Él perdona el pecado. Él da vida nueva y te da libertad. Esta mañana es una mañana de victoria porque podemos recordar lo que el Señor Jesucristo hizo, y este encuentro con estas dos hermanas de luto nos habla de cómo podemos tener fe y esperanza en medio de la duda y en medio del dolor. Y escuche, salir victoriosos. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie un momento, vamos a orar. Le voy a pedir al grupo de alabanza que nos dirigen una última alabanza y después vamos a escuchar los mensajes de este día, los anuncios. Padre, queremos darte muchas gracias por el mensaje tan tremendo que tú nos das a través de esta historia de la resurrección de Lázaro, Señor. Tal vez, por lo menos yo lo había visto desde otro punto de vista, y había visto tu poder y había visto todas estas cosas que tú haces, Señor. Pero qué maravilloso es saber que tú que tú te has querido revelar. Has venido, Señor, para dejarnos saber quién eres y qué es lo que haces, Señor. Gracias porque tú haces todas las cosas nuevas, porque tú perdonas todos los pecados, Señor, porque tú viniste a dar tu vida por nosotros. Señor, tú no trajiste una espada para traer juicio, tus manos trajeron unos clavos que fueron a esa cruz. Señor, gracias porque tú viniste a traer perdón de pecados y porque esta mañana tú nos recuerdas de ese perdón que tú nos has dado. Señor, te agradecemos, pedimos, Padre,
Tú conoces nuestros corazones, tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos en este día, Señor. Que necesitamos una sacudida para escuchar la verdad teológica, que Jesucristo es Dios y que tú eres la resurrección y la vida. O tal vez lo que necesitamos en este día es solamente saber que tú eres un hombre que como hombre te puedes compadecer de nosotros y sufres lo mismo que nosotros y nos entiendes perfectamente porque eres como nosotros. Te hiciste hombre para poder entendernos en todas nuestras debilidades y tú sabes, tú nos conoces. Y Señor, esta mañana tú nos consuelas y tú nos animas. Pero lo más maravilloso, Señor, que tú viniste a traer perdón de pecados, viniste a juzgar el pecado y a dar vida a todo aquel que cree en ti. Esta mañana tú tienes que tomar una decisión y tienes que decir al Señor Jesús: Señor Jesús, yo quiero caminar, yo quiero creer, no solamente creer en mi mente, sino quiero experimentar tu poder. Tú conoces mi vida y tú sabes todo lo malo que hay en ella, pero Señor, yo creo que tú me puedes transformar, no solamente perdonar, me puedes dar una vida nueva y me puedes liberar de todas aquellas cosas que me han afectado durante mucho tiempo. Señor, cambia mi carácter, cambia mi incredulidad, cambia mi enojo, cambia mi suspicacia, mis dudas, cambia mis temores, Señor. Hazme una persona nueva. Gracias, Señor. Gracias por tu visitación en este día en nuestros corazones. Y oramos, Padre, en nombre del Señor Jesús. Amén.